Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casalejo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces nos llegan muchas preguntas a nuestros canales. Vamos a hablar del prolapso. ¿Qué es el prolapso? Pues bueno, se trata cuando una gallina, hay veces que esa parte del ovioducto no se retrae y queda expuesto fuera de la cloaca cuando una gallina pone un huevo. Y eso puede traer unas consecuencias muchas veces indeseables para la gallina y sobre todo también para nosotros, porque nos hace sufrir mucho cuando vemos que una gallina es atacada por otra por la parte de la cloaca y acaba muchas veces en la muerte, en el canibalismo. Para eso tenemos hoy a un amigo, pero amigo de la casa, que no es ni más ni menos que el maestro Ronald Barquero desde Costa Rica. Hermano, maestro, buenas tardes. Buenos días, buenos días, buenos Bueno, días acá en buenos días en Costa Rica. buenos días en Costa Rica, tierra de paz. Un saludo cordial para todos ustedes y bueno, qué lindo tema. Gracias por haberme invitado a tocar este maravilloso asunto que hoy vamos a tratar de explicar de la forma más concreta y más clara, porque sí, efectivamente nos preocupa muchísimo a todos los avicultores cuando una situación como esta se nos da, y peor aún cuando no tenemos el conocimiento, Ramón, para poderlo tratar y lo mejor también saber por qué viene esta condición, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a hablar sin más dilación de este tema que te decía antes que preocupa a muchísima gente porque al final, además, se producen luego muchísimas pérdidas, en este caso, en nuestro gallinero, aparte de lo que significa, lógicamente, el disgusto que eso supone cuando una gallina tiene ese problema de prolapso, ¿vale? Y yo creo que por donde tenemos que empezar es qué provoca el prolapso, cuáles son las causas que provocan ese problema que el ovioducto, podríamos decir, salga y no se retraiga a su posición normal y quede ahí expuesto. Correcto. Bueno, primero vamos a definir un poquito tal cual lo explicabas. Dice Sí, prolapso, acá me lo anoté. Cuando una gallina pone un huevo, la parte inferior del oviducto se protruye, o sea, sale y luego vuelve a su posición natural. Algunas veces el tejido no se retrae después de la oviposición y esta condición es conocida como prolapso. Si las otras gallinas advierten esta situación de prolapso, se sienten atraídas por la textura húmeda y brillante del oviducto, provocando la aparición del picaje del mismo. Ok, vamos a resumirlo en buen castizo. Estamos, nosotros nos levantamos y nos damos cuenta que la gallinita puso un huevo ayer, anteayer o lo acaba de poner y el culito, para decirlo en buen cristiano, se salió. Entonces la gente a partir de ese momento ve esta escena terrible, se preocupa, no sabe por qué se dio y lo peor aún no sabe cómo tratarla. Entonces, es complicado el tema porque en muchas ocasiones nos encontramos un espectáculo dantesco porque tal como vos lo señalas, las otras aves atacaron a la gallinita al darse cuenta de la exposición del oviducto por medio de la cloaca, y aquello fue una literal carnicería, para decirlo bonito. Entonces, es lo preocupante de la situación, pero nada de alarmarse. Para eso se dan programas como los tuyos, en donde le vamos a explicar a la gente con lujo de detalles de qué se trata. Vamos a ver, lo más importante para arrancar, ya sabemos de qué se trata esta condición, ya sabemos de qué se trata este padecimiento. Lo más importante, don Ronald, don Ramón, ¿por qué se da esto? Bueno, el estrés en nuestras aves. Don Ronald y nuestras aves se estresan. Bueno, el señor Ramón Barbado, a lo largo de todos estos años, nos ha explicado a nosotros acerca del tema del estrés de las aves. Y esto es fundamental. Los avicultores actuales, si no han entendido que una
de las cosas que más afectan a nuestras aves es el estrés, no estamos haciendo nada. Entonces, Ronald, ¿y por qué se estresan las aves? ¿Qué es lo que pasa? Vean. Se estresan cuando están hacinadas, se estresan cuando están sucias, se estresan cuando están húmedas, se estresan cuando tienen otras aves dominantes en el gallinero, se estresan cuando están en el gallinero y está un perro todo el día ladrando al lado. Esto provoca estrés. Se estresan cuando el gallinero está colocado en un lugar en donde hay una ventisca no fresca, sino mantenida. El animal se estresa, el animal inmediatamente baja sus defensas. Entonces, si nosotros no hemos entendido esto, tenemos que empezar a cambiar, a modificar nuestras prácticas, porque uno de los causales es precisamente esto. Si me equivoco, señor Barbado, usted me corrige. No, no, no. El estrés, siempre digo, es la primera fuente de enfermedades en la gallina y lo has definido perfectamente. Y esas son causas que podríamos sumar algunas más, cambios bruscos de temperatura, sobre todo también te puede venir problemas hasta con el estrés térmico, te puede venir 50.000 cosas que a una gallina la cogemos, la llevamos a una exposición, la volvemos a traer, todo ese cambio, un cambio de alimentación, 50.000 cosas que las estresan y ahí efectivamente se produce esa bajada de defensa. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver, ya tenemos el primer causal. ¿Cuál es el segundo causal? Bueno, nuestros animales tienen que estar hidratados. Todos sabemos la cantidad de agüita que un ave toma por día. Pero desgraciadamente he visto una práctica de muchos avicultores que es que en horas de la mañana agarraron el bebedero, colocaron el agua y se fueron al trabajo. En horas de la tarde noche, 5:30, 6 de la tarde regresa, encierran a sus aves, pero no se dieron cuenta de qué pasó en ese lapso de tiempo. ¿Ok? Lo primero, bebederos muy pequeños para una gran cantidad de aves. Número uno. Número dos, animales dominantes. Yo siempre hablo de la dominancia porque la gente tiene que entender que dentro del gallinero existe un orden jerárquico. Y ese orden jerárquico está comandado por el gallo y luego está comandado por las gallinas, que nosotros acá en el país le llamamos las comadronas, que son las gallinas viejas, que imponen el respeto y el orden. Son las que comen primero y las que beben primero. Pero una vez que el gallo y que las gallinas comadronas saciaron su hambre y saciaron su sed, simple y sencillamente es muy posible que a las otras no las dejen tomar agua. O en su defecto, por esos accidentes que se dan, que el gallo quiso montar una gallina, que hubo un pleito interno, botaron el agua y el animal se quedó sin agua. Y si esto es repetitivo, vamos a tener una condición de deshidratación en el ave. Muchísimas personas, pero muchísimas personas, que ese es uno de los grandes problemas de la no capacitación. Y por eso, bendito Dios, existen programas como este que es manejado por criadores que hemos tenido la dicha de muchísimos años estar en este hobby. eh, es importantísimo el que nosotros conozcamos que estas prácticas deben de ser fundamentales. Nosotros no podemos dejar a un ave sin agua. Necesitamos constantemente estar monitoreando. Por eso muchas personas ponen sistemas automáticos también para que los animales tomen agüita. Pero en Costa Rica, por lo menos en Centroamérica, tenemos todavía la cultura del bebedero, Ramón, y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Queda claro que el segundo problema que pones encima de la mesa, que es uno de los más importantes, es la deshidratación. Porque esa deshidratación lo que va a hacer es que la gallina tenga más dificultades a la hora de poner el huevo. Y eso es lo que va a provocar, en este caso, esa deshidratación, ese problema del oviducto que habíamos estado hablando que nos va a llevar al prolapso. Es decir, mantener, como bien dice, controlar los bebederos, controlar el agua en nuestro gallinero es una práctica que tenemos que estar continuamente haciéndola. Es decir, no muchas veces, no solamente por tener, como bien decía, los bebederos pequeños, hay muchas veces que se producen obstrucciones en los sistemas que tenemos también para que vean nuestras gallinas, no lo controlamos, no nos damos cuenta o no tenemos los bebederos suficientes para la cantidad de gallinas porque, ahí hablabas tú también antes de los hacinamientos, pues provoca esa deshidratación o por la jerarquía. Muchas veces la jerarquía no es porque una gallina le pegue a otra, muchas veces porque una gallina no le deja beber a otra.
Entonces, eso ocurre muchas veces que le produce a un animal una deshidratación. Yo hablaba en algunos casos, y permíteme que añada aquí el tema, sobre todo en los gallos, cuando veíamos esas crestas moradas, que veíamos y un gallo le vemos con una cresta súper morada, súper morada, súper morada, coño, y se muere. Pero es que ese gallo a lo mejor lleva 3 días, 4 o 5 días sin beber, porque ha habido, por ese orden jerárquico, otros animales que no le han dejado beber. Aquí no estamos hablando de prolapso, estamos hablando de un macho, pero está produciendo una muerte en este caso porque no le ha permitido beber. Y se empieza a poner la cresta morada y acaba muerto. Pero ya tenemos el estrés, tenemos la deshidratación. Vamos a ver alguna causa más, Ronald. Sí, hay otros causales. Sí es muy importante que las personas entiendan. Lo que trataba de explicar en días pasados en un grupo que me tocó la dicha pues de brindar una charla, es que las Sí. personas siempre ven a su ave en alguna condición y tratan de mandar fotografías a especialistas preguntando qué será lo que sucede. Y no se dan cuenta de que su ave tiene 3 o 4 días de no tomar agua. Me explico, o sea, es tan Mm, complejo el tema, es tan complejo el tema, porque las personas ven una condición en su ave e inmediatamente piensan en una enfermedad, y no es un tema de enfermedad, es un tema de mala ujú, práctica que nosotros ujú, estamos ejerciendo. Entonces, es fundamental. Yo siempre lo comento y tengo muchos críticos por lo mismo, porque yo digo que nuestras aves no se enferman, nosotros las enfermamos. Entonces, es algo que yo me he mantenido, y precisamente el tema de la deshidratación es importantísimo, o sea, es fundamental, y ojalá que lo anotemos, que lo guardemos en nuestra agenda y que entendamos que nuestras aves son seres vivientes y que sufren cuando no tienen agüita para poder llevar una vida normal. Ok, existen dos elementos que trabajan de la manita que son fundamentales para nuestras aves. El primero se llama vitaminas y el segundo se llaman minerales. ¿Qué problema en Centroamérica y qué problema en muchos países del orbe? Porque todavía nosotros no tenemos el concentrado, el alimento, el pienso, como le llaman ustedes en España, adecuado para determinados animales, para determinadas razas. Nosotros tenemos concentrados, y este tema ya lo hemos tocado, pero es una realidad hoy latente en Costa Rica, en Centroamérica, y bendito Dios, algún día lleguemos, Ramón, como en tu caso, a tener alimentos especializados para las aves ornamentales o de ornato, como le llamamos acá, en donde eh, tenemos dos tipos de alimento, que es el alimento ponedora y el alimento de engorde para los pollos de engorde, y la ponedora para las gallinas de postura que todos conocemos. Pero una gallina de postura tiene una vida muy corta, una gallina de engorde, un pollito de engorde, un pollo de engordo tiene una vida muy corta, mientras que nuestra gallina Brahma nos dura 14, 15, 16 años, con un cuerpo increíblemente alto, con un sistema eh, esquelético muy fuerte, con músculos muy desarrollados, y nosotros no tenemos el soporte ni vitamínico ni de minerales para mantener a esta ave en buenas condiciones. No sé si tienes algo que añadir, Ramón, con este tema. No, yo voy porque, a ver, como estamos hablando con el tema del prolazo, estás ahí con el tema de la alimentación. A mí hay un tema, es decir, que con el tema de la alimentación está directamente relacionado también con los problemas de prolapso. Hay gente que dice que por una mala alimentación, deficiente alimentación, a ver, deficiente alimentación se puede entender, es un concepto muy amplio, pero yo los casos que he visto de prolapso y de la, a ver, es decir, se ven muchos casos, pero el tema de una mala alimentación que lleve, por ejemplo, por un pienso mal dado o por un abuso del maíz, que lleve a tener un animal un exceso de grasa, eso es una condición que conduce muchísimas veces, vamos, muchísimas, a un problema de prolapso. Es decir, esa alimentación, como hablamos siempre, no es lo mismo. Cuando dice, oye, que yo. No, 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 perdona, no es lo mismo alimentar que dar de comer que alimentar. Y hay mucha gente que, ¡pum! Bueno, es que a mi gallina le doy, pero tiene una mala alimentación. Y eso está provocando a lo mejor ese exceso de grasa en la parte abdominal, que lo que está haciendo es que comprime al ovioducto, fuerza mucho más la gallina y eso es lo que hace también que provoque el prolapso, esa mala alimentación por exceso de grasa. Exacto.
El tema fundamental de las vitaminas es que nosotros, para tener a un ave en perfectas condiciones, por lo menos en los países donde no tenemos un concentrado específico para las aves, necesitamos la adición de Complemento. vitaminas, Ah, exacto, la necesitamos. totalmente. Es una condición sine qua non, o sea, se necesita, se ocupa. Y muchas personas nos escriben y nos dicen, es que mis aves están presentando constantemente este problema. La palabra vitaminas, el vita significa vida y nosotros necesitamos aportar estas vitaminas al agüita, al concentrado del ave, de la forma en la que ya nosotros hemos recomendado en días pasados. Por lo menos yo aplico durante 4 días seguidos las vitaminas cada mes al agua. Y con el tema de los minerales, el calcio, que es uno de los minerales que nosotros necesitamos para nuestras aves, actúa en el buen funcionamiento de los músculos lisos. Precisamente este músculo, que es el oviducto, es un músculo liso. Significa que si nosotros no tenemos vitaminas y no tenemos minerales incorporados al concentrado de nuestras aves, es muy posible que no solamente vayamos a tener este problema, sino que vayamos a tener otro tipo de problema que ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Don Totalmente. Ramón. Pero ahora estás poniendo ahí el punto bien puesto, porque efectivamente ese calcio, esa cantidad equilibrada en la alimentación de minerales y sobre todo el calcio, incide directamente en el buen funcionamiento de ese músculo. Por tanto, para que funcione, se retraiga, es decir, y no quede expuesto fuera de la cloaca, que es lo que provoca el problema, y luego las posteriores, incluso infecciones, si no llega al canibalismo, pero si no se trata, produce una infección, pues ese músculo tiene que funcionar correctamente. Y por tanto, hay una variable, que es el tema de la alimentación en este caso, que esté con los minerales que debe tener y con ese aporte de calcio que sea necesario para que tenga un buen funcionamiento el músculo. Correctísimo. Exacto. Es muy importante para todos nuestros amigos que se entienda que estas prácticas, las prácticas de la adición de minerales, la adición de vitaminas, el que el animal esté sin estrés, el tema de la hidratación, nos va a ayudar a que nuestras aves no solamente no presenten la condición del prolapso, sino que a mí me llama poderosamente la atención y voy a hacer énfasis en esto. eh, Don Ronald, viera que mi gallina Brahma no se levanta. Viera que mi pollito Brahma no se levanta, acaba de cumplir 6 meses y no se levanta. ¿Qué enfermedad tiene? El ave no está enferma, está débil, ¿sí? Necesita vitaminas, necesita minerales. Pero ¿cómo yo le explico a las personas que tienen que capacitarse para tener aves? Y es precisamente nuestro propósito. A mí me llama poderosamente la atención y sigo haciendo eh, un corto acá para explicarles que en muchos grupos de WhatsApp se preocupan por las características fenotípicas, por la raza, por esto, por el pico, por el color de las plumas, y eso está bien. Pero nosotros tenemos que empezar por entender que nuestras aves tienen un manual de cuido y eso es lo más importante. Luego del manual de cuido viene la parte B, que ya es el desarrollo de la raza, de la genética, etcétera. Entonces es muy importante, muy, muy importante que se entienda que por lo menos el señor Barquero en las charlas que da o en las consultas, de 10 consultas, de 10 preguntas en nuestros grupos, el 80% se trata de malas condiciones de alimentación o carencia de vitaminas o carencia de minerales. Ven ustedes lo importante que es esto. Y no solamente eso, sino que me llamó poderosamente la atención hace pocos días. Di unas capacitaciones para un país amigo y existe la costumbre aún de estar brindando alimentación humana a las aves. Entonces la gente se sorprende, dice, ¿cómo? Jamás, siempre ha sido así. Bueno, fue así para diferentes tipos de razas, las razas ancestrales, las razas autóctonas que mantenía mi abuela o mi abuelo, pero ya la incorporación de razas delicadas, razas diferentes, nos obligan a seguir dando una alimentación que sea adecuada para nuestras aves. Entonces, muchísima atención con este tema y bien como lo señalaba Ramón, muchas personas piensan o creen
a estas alturas que el maíz sigue siendo el alimento por preferencia de nuestras aves. Y hasta el día de hoy sabemos que el maíz es un confite para nuestras aves, que no es una alimentación adecuada, que no es una alimentación balanceada y que nos puede ocasionar muchísimos problemas su abuso. Entonces, Ramón, Eso es lo que decir, el abuso. Es decir, no, claro, nadie no malinterprete. El maíz, claro, evidentemente, se puede echar a nuestra gallina. Lo que nunca se puede hacer es basar una alimentación única y exclusivamente en el maíz o abusar del maíz. Es decir, porque la alimentación, cada grano, podríamos decir, aporta, tiene unas propiedades totalmente diferentes. Unos aportan más energía, grasa, otros hidratos. Cada uno tiene un aporte. Entonces, la alimentación debe ser siempre equilibrada. correcto, correcto, correcto. Ok, sigamos, causales. Me llama poderosamente la atención porque el último tema de prolapso, la gallinita nos empezó a avisar, ¿de acuerdo? El muchacho me llama, Ronald, viera que tengo esta condición. Entonces, esta condición yo trato de explicárselas a ustedes también para que hagamos la nota. Eh, la gallinita empezó a caminar como un pingüino, ¿sí? Con la colita así hacia abajo, ¿de acuerdo? Como un Varios, pingüino. como un pingüino. Lo defines muy bien porque hay gente ahora está poniendo la mano, pero cuando la gente nos oiga en podcast, que no esté viendo la imagen, la mejor definición, y además como lo dice la gente cuando nos hace la consulta, tengo la gallina que camina como un pingüino, porque queda Exacto. perfecto definido. Exacto. Ajá. Entonces, no, y es curioso porque el muchacho me llama y me dice, "Don Ronald, mi gallinita está caminando como un pingüino. Una persona que sabe que esto no es normal es que algo está pasando. Por eso yo siempre recomiendo la famosa cariñoterapia. Agarren al animal, tóquenlo, palpen, lo sientan, a ver qué está pasando, algo está pasando. Y este aviso que nos da el ave es que simple y sencillamente el huevo está pegado. Se pegó el huevo, ¿ok? El animal va a forzar la salida, como sea. Si está gordito, posiblemente vaya a tener prolapso. Si es un ave de primera postura, generalmente va a tener prolapso. También existe un tema genético que ya lo vamos a conversar, pero sí es muy importante que nuestra ave nos está avisando. No, Ronald, bueno, ¿y qué se hace en este caso? Bueno, lo más importante es darnos cuenta de que el ave está levantando su alita y nos está diciendo, no estoy bien, estoy enferma. Usted es mi creador, usted es mi dueño, tiene que saber qué me pasa, ayúdeme, yo no le puedo explicar. ¿De acuerdo? Inmediatamente tomamos al animal en nuestras manos, tocamos en la parte de abajo para saber si el huevito está pegado o introducimos el dedito, que se sigue siendo una práctica que yo realizo y que se sigue realizando y nos damos cuenta de que efectivamente el huevo está pegado. Muchas personas, para evitar el prolapso, ¿ok? Estamos hablando de huevo pegado, pero estamos hablando también de prolapso para poderlo evitar. Muchas personas tratan de quebrar el huevo, que eso es una muy mala práctica. A mí no me gusta porque en el momento en el que la cáscara rompa el oviducto vamos a tener problemas mayores. Pero en el 99% de las ocasiones, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una tina, ¿sí? Vamos a colocar agüita tibia, ¿sí? Tibia, no caliente, y vamos a colocar a nuestra ave ahí, como si estuviera en un spa, como si estuviera en una piscina, ¿de acuerdo? Vieran qué particular porque el ave inmediatamente se empieza a relajar. Y si ustedes vieran el oviducto, la parte terminal, la cloaca, en ese momento empieza a ejercer un movimiento en donde se está turgiendo, se está hidratándose. Vean qué interesante, ¿ok? Un animal relajado y un oviducto turgido, ¿sí? Simple y sencillamente nos va a dar la posibilidad de que en pocos minutos, 15, 20, 25 minutos, el huevo salga. Y esta práctica funciona, pero funciona cuando nosotros estamos atentos de nuestras aves y lo más importante, empezamos a leer un lenguaje que es el lenguaje de nuestras mascotas, don Ramón. Totalmente de acuerdo. Yo se ríe muchas veces, o cuando hablo con los niños siempre digo que yo hablo con la gallina. Yo, el hablar significa estar atento a cualquier detalle, porque las gallinas además lo estabas diciendo tú muy bien. Es como si te levantasen el alita y te estuviesen diciendo, tengo un problema. Y a las gallinas, si tú las observas, yo además, es curioso, yo es tener en la granja 4.000 muchas veces 5.000 gallinas, y es ir que voy con cualquiera, que voy paseando y digo, esa gallina tiene un problema. ¿Y cómo lo sabes? Me lo está diciendo.
Y es decir, hay cualquier síntoma que tú lo observas enseguida, de alguna forma, y si actúas rápido, automáticamente yo digo siempre somos salvavidas. Estás salvando vidas o estás salvando un problema. Entonces, comunicarse con un animal es fundamental para que ese animal se sienta de esa forma protegido. Y tú ahora mismo lo estás definiendo perfectamente. Antes de que se produzca un prolapso, en ese caso es muy significativo, ya una gallina tiene problemas en la puesta y si tiene ese problema porque se está quedando y ese huevo pegado, como tú dices, la consecuencia inmediata que va a tener si fuerza mucho es a que él salga el bioducto, no se retraiga y ya tenemos el problema del prolapso. Es decir, está claro, si nosotros nos adelantamos, hacemos esa práctica que tú estás diciendo, la forma que estamos es hidratando y estamos haciendo que ese músculo empiece a funcionar correctamente, ¿vale? Hay gente que practica también el ponerle aceite de oliva o le puedas poner incluso un poco de vaselina. Lógicamente, el tema del agua tibia está perfecto. Todo eso que vaya a facilitar la salida del huevo y el músculo ese empieza a funcionar, pues correcto. Y vas a aliviar al animal de una forma increíble. Pero ahí, si quieres seguir con eso, pero hay un tema que has tocado antes que yo quiero que lo hablemos, el tema genético. Es decir, que lo has dicho tú, y ese es un tema fundamental también, porque es la pregunta. Es decir, ¿se produce este problema que estamos hablando, es el mismo en todas las razas de gallinas? ¿O hay razas de gallinas que son más propensas a que se produzca el problema del prolazo, que es lo que estamos hablando, unas que otras? Ronald. Ok, Ramón, yo en lo particular tengo varias razas de aves y a mí se me ha presentado esta condición en muchas razas, ¿sí? Pero las razas en donde he tenido mayor cantidad de problemas es en las miniaturas, ¿de acuerdo? Eh, Hay gente que se ha especializado durante muchísimo tiempo en achicar a las aves, en hacerlas cada vez más pequeñas, y eso conduce a cierto problema con el tema del prolapso. Entonces, vamos a tener cuidado. Te voy a decir yo posiblemente algunos razonamientos que pueda haber. Ok, En el caso ese que tú estás diciendo, por ejemplo, se puede producir muchas veces que hay veces que se reduce el tamaño, pero el huevo no se reduce de la misma forma, el tamaño. Y hay veces que tal cual. en determinadas razas se observa, es decir, que puede haber una disminución del cuerpo, pero sin embargo, en este caso el huevo no disminuye en la misma proporción y puede provocar ese problema. Se produce muchas veces porque a veces trabajamos, y en la avicultura industrial se produce más todavía, pero yo te digo incluso, mmm, te digo ahora mismo con el tema, y es un caso concreto que te voy a hablar, en el criadero nuestro de Francia. Nosotros estamos buscando, en la raza Marán, estábamos buscando un color más intenso del color rojizo de la gallina y estamos buscando más tamaño. Pues muchas veces cuando se produce y se provoca de alguna forma más en la agricultura industrial o cuando intentamos de alguna manera tener, en este caso también un producto mayor, el caso del huevo, si vamos buscando un mayor tamaño, podemos estar produciendo también un problema, en este caso, en la gallina que vaya a provocar y vaya a llevarnos al prolapso. Y te quiero decir que yo son cosas que tenemos que tener que hilar muy fino porque en el momento que trabajas para nanificar un animal, como tú estabas diciendo, o hay veces igual que vamos también en el tema de lo que te decía antes, de buscar una mayor producción en cuanto que sea, en el caso del tamaño del huevo, estamos perjudicando sustancialmente a la gallina. Y luego hay otras razas eh, que también suelen ser más propensas, gallinas que tienden o tendemos nosotros a que estén más rollitas, más gordas, tipo la cochinchina, Orpington, Pekín, es decir, que las vemos de alguna manera y inducimos también a que haya, y por la propia fisonomía que tiene la gallina, son también más propensas esas gallinas también a ir al prolapso. Es decir, hay razas, sin embargo, y el otro día tú estás en un grupo conmigo, nos decía José Luis Justo, presidente de Ganeca, de la gallina negra castellana, decía, no he visto en 30 años de mi vida nunca una gallina castellana con prolazo, que decía él, ¿no? A ver, pues las razas ligeras, normalmente estas razas mediterráneas y demás, pues efectivamente a lo mejor pueden ser por el tipo de la fisonomía, por la genética, a lo mejor menos propensas a este tipo de problemas, ¿no? El prolazo. Pero bueno.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces, vamos a ver, hay mucha gente que piensa o que cree que si bien es cierto, una gallina pequeña te va a dar el problema, lo bien es cierto es que generalmente no te lo va a dar, o que la raza Brahma te va a dar el problema, o que una gallina cochín te va a dar el problema. Yo siempre voy al tema de las prácticas, siempre voy al tema de las prácticas. Lo que sí Mm. tengo que defender, sí, estoy defendiendo yo temas que dicho sea, ya viene el podcast de mitos versus realidad. Dicho sea, Ramón. Ese no, ese no se lo pueden perder por nada del mundo. Les estoy haciendo No, la publicidad. el que no le viese el día que se emitió, ¿vale? Porque ya se emitió, pero en nuestros canales siempre puede acceder a verlo en cualquier momento. Ese fue maravilloso, ese programa, y estoy seguro que la gente ya lo ha visto, pero mucha gente que no lo ha visto seguro que nos está oyendo ahora y lo va a buscar inmediatamente para oírlo o para verlo. Perfecto, me encanta. Entonces, lo que tengo que defender completamente es que estoy con una pollita, es su primera postura, y yo llego y me encuentro un huevo enorme. Y yo dije, ups, esto no me gusta. Individualidad del ave, por supuesto, individualidad. No me gusta porque no es un huevo normal. Viene la segunda postura y el mismo tamaño. Entonces ya a partir de ese momento, uno tiene que entender que nos enfrentamos a un ave que pone grande. Y cuando les digo que pone grande, es que pone grande. Entonces a cuidar el ave, a ultimar detalles, que el animal no se estrese, que sus vitaminas, que su calcio, que taca, taca, que taca, taca. Ramón, me lo noté acá porque es parte importante de todo este proceso de capacitación. Lo que hablábamos ahorita del huevo pegado y esa posición del pingüino. Hay mucha responsabilidad de parte de creadores y también hay mucha responsabilidad de gente que tiende a recomendar cosas que no son. Entonces, ven ustedes como ahorita a las personas que van a escuchar este programa se van a dar cuenta de que ya se capacitaron, ya dijeron, ok, mi gallina está caminando como un pingüino, huevo pegado, el señor Barbado y el señor Barquero dicen que la coloquen en agua tibia, que seguramente el huevo va a salir, fantástico, pero si yo no me capacito, si yo no escucho este programa y si yo agarro una fotografía de mi ave, y la mando a un grupo y digo, señores, mi ave está enferma, ¿qué pasa? Yo les garantizo a ustedes y con el respeto, como siempre, a muchísimas personas que conocen muchísimo más que nosotros y que tienen comentarios asertivos para estas condiciones, la gran cantidad de comentarios son comentarios que no tienen absolutamente nada que ver. Su animal la picó una serpiente, es posible que su animal se haya desquebrantado, es posible que su animal tenga coccidiosis, es posible que su animal le des esto, dele limón, dele cebolla, dele ajo. Complicado el tema. Amigos, vamos a tener que capacitarnos, es importante, es A nuestro ver, hobby. pero eso muchas veces el tema de las redes sociales en ese caso a veces es inevitable con todo esto. Pero estaba hablando con todas estas causas que hemos enumerado que conducen al tema del prolazo. Estábamos hablando de la genética, pero luego todo se agrava y se va agravando más, como es lógico, cuando toda esa costelera de causas que está exponiendo Ronald, pues lógicamente no las vemos por separado, Ronald. Es decir, imaginemos que estamos hablando en un sitio que tenemos hacinamiento, se produce deshidratación, los animales se estresan, automáticamente, además, estamos hablando de que son, imaginemos, gallinas que no tienen mucha movilidad, que por eso decía yo, cochinchina, Orpington, son gallinas que son mucho más tranquilas, y encima le damos una alimentación basada única y exclusivamente en el maíz. Pues escucha, eso es blanco y en botella leche. O sea, vamos a ver, eso está claro. Eso es vamos, estamos creándolo todo para que podamos tener un problema de prolazo en el gallinero casi con seguridad. Por tanto, todos esos elementos que Ronald ha ido describiendo, si los combinamos, o sea, y los ponemos todos juntos, es una bomba de relojería. Así es. Ramón, a mí me llama poderosamente la atención también, porque en Costa Rica actualmente eh, se existe un síndrome, que es el síndrome como en el año 70, 75, en donde el chiquito que estaba más gordito era el que estaba mejor. Vio qué lindo que está mi hijo, está bien gordito, ¿verdad? Qué cosa más divina. Vea lo rosadito que se vea lo gordito. O sea, entre más gordito está, estaba mejor. Y muchas personas, muchos creadores me invitan a sus gallineros y me dicen, don Ronald, vea esta gallina Brahma, tóquela, levántela.
Ah, qué bonita la gallina, sí, ¿cuánto pesa? 6 kilos. 6 kilos. Y no le pone, ¿verdad? No, no, no me pone, pero vea qué linda que está esta gordita. El estar gordo para un animal no es sinónimo de estar bien, al contrario, completa y totalmente al contrario. Mis amigos, ¿a qué se debe esto? Bueno, lo primero, la capacitación. A lo segundo, de sacarnos ese chip de que un animal tiene que estar gordo para que esté bien, ¿ok? Y lo otro es que muchas personas, por un tema de trabajo, por un tema de pereza, agarran, colocan la comida en horas de la mañana al comedero y se van. Y le dan una alimentación que se llama ad libitum, o sea, coman lo que ustedes quieran comer. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el animal, la gente dice, no, pero una vez que el animal esté lleno, ¿sí? Ya va a dejar de comer y eso es mentiras. ¿Ok? Si el animal está encerrado, si el animal está estresado, si el animal está hacinado, ¿ok? Y lo único que tiene para hacer es comer, él va a seguir comiendo durante todo el día y va a empezar a engordar. Y esta gordura, no solamente los depósitos de grasa, como le explicaba Ramón, en la parte terminal del oviducto va a imposibilitar que ponga, se va a convertir en una bomba de tiempo, porque son animales que en cualquier momento nos van a faltar por sobrepeso. Es muy importante, mis queridos amigos, que ustedes entiendan que existen raciones específicas de alimento para nuestras aves. Don Ramón Barbado. Siempre he dicho, lo ideal son 135 en función del tamaño de la gallina, aproximadamente gramos al día. Pero te voy a decir una curiosidad que no he llegado nunca a decirla al respecto de lo que tú estás hablando. En mis primeros viajes, cuando iba a Alemania, aquí sabes que en Europa es la cuna, podríamos decir, de la avicultura y es donde muchas de las cosas que sé las he aprendido. Pues había Eric Brumer, que ya hice un podcast con él, que es un maestro de maestros. Ese me decía un día en la misma conversación de lo que la misma conversación que tienes ahora. Me decía, Ramón, un día a la semana deberías de tener siempre a la gallina sin comida. Me decía él, ¿eh? Me decía, no pasa nada, que no pasa nada. Las gallinas tienen que estar un día sin comer. Es bueno un día sin comer. Yo no he hecho esa práctica, lo digo, ¿eh? Pero estoy diciendo que un maestro de maestros me decía eso. Déjalas un día sin comer. Déjalas un día sin comer. Es bueno. Es decir, en este caso estoy corroborando lo que tú estás diciendo. Pero Exacto, hace mucho, lógicamente, luego, como tengan los animales, que tengan sitio para caminar, que tengan sitio para moverse, de este tipo de razas que estábamos hablando, es decir, al final es como las personas. Es decir, lo que sale tiene que entrar y si no sale, pues que no entre. Estoy hablando en este caso de las calorías que vas a consumir, ¿no? Entonces, exactamente. muchas veces, si nosotros tenemos para que un animal también se entretenga comiendo y le damos cebada y le damos avena, que sabemos que les gusta menos, pero les va a dar una fibra y no les va a dar grasa. Y en ese caso pueden tener una alimentación, que es lo que hablábamos antes del equilibrio, que pueden comer y no les va a producir, en este caso, un exceso de grasa en su cuerpo y no va a provocar todos estos problemas que estamos hablando. Exacto, exacto. Sí, lo más importante es entender que nuestras aves tienen una cantidad específica de concentrado que tienen que consumir al día y Mm. que esta práctica de la alimentación ad libitum, pues eso es una muy mala práctica y en nuestro país desgraciadamente se sigue viendo y en Mm. muchos países también de Centroamérica y de Ahí ya, Latinoamérica se sigue viendo. ahí ya Ronald, por ir centrando el tema, ahí hemos estado hablando de causas, donde todas estas causas que hemos hablado, por separado o juntas, nos llevan al problema del prolapso. Pero el prolapso, es decir, cuando el ovioducto sale, ¿vale? No se retrae a su posición normal y queda expuesto fuera de la cloaca, tiene unas consecuencias, que aquí es donde viene el problema también. Vamos a hablar de esas consecuencias. Ok, ¿Qué ok, consecuencias trae el prolapso? ok. Acá, Ramón, antes de que se me olvide este tema que es Mm, importantísimo también. Cuando nosotros tenemos el problema de que la gallina come huevos, ¿sí? Voy a tocar este punto para que no se me quede en el aire. Cuando la gallinita come huevos, ¿sí? Que es este tema ya lo hemos hablado, lo hemos tocado. Hay una condición bien particular, ¿ok? Nosotros dejamos los huevos desde la mañana. Cuando llegamos en la noche, los huevos están todos comidos, están picados. Pero hay muchas gallinas que son mañosas, ¿ok? Y que esperan de forma así, literal,
en el momento de la postura del huevo. ¿Ok? Entonces están esperando que su compañera ponga el huevito. En el momento en el que se expone el oviducto, como ya lo hemos explicado, ¿ok? Viene el picotazo de la primera gallina o viene el picotazo de la segunda gallina, buscando comerse el huevo. ¿Ok? Vean ustedes la desesperación, ni siquiera están esperando a que caiga, porque muchas gallinas, mis queridos amigos, ponen sentaditas, acostaditas y otras ponen de pie. ¿De acuerdo? Y eso nosotros no lo sabemos. Pero en el momento que una gallina está poniendo de pie, de patitas, para hablarlo en buen castizo, ¿ok? Y viene el primer picotazo, esto se va a convertir en una costumbre repetitiva y este foramen se va a empezar a debilitar. Y esta es una realidad. Entonces, tengamos muchísimo Mm. cuidado del hacinamiento y tengamos muchísimo cuidado de colectar los huevos en horas de la mañana y de estar monitoreando que esta práctica no se dé, porque este debilitamiento de foramen nos puede causar también el tema del prolapso, don Ramón. No, no, totalmente de acuerdo. Además lo has descrito perfectamente. Hay gallinas que tienen ya el vicio de comerse el huevo y no están esperando a que ni siquiera esté puesto. Está nada más que empieza a asomar, en este caso de la compañera, por la cloaca, están pendientes y se produce ya ahí el primer picotazo. Y claro, a raíz de ahí, pues ya sabemos las consecuencias que va a traer. Exacto. Bueno, ahora sí, tenemos el panorama dantesco que nos levantamos y encontramos a nuestra gallinita con el tema de prolapso. eh, Y ahora sí, tenemos que hacer algo y hacer algo urgente porque nuestra ave se nos puede morir. Lo más importante, número Ahí, uno, ahí, ahí, ahí te paro, porque nos puede morir o la pueden matar. Porque al final es que el problema del prolazo tiene en este caso dos líneas negativas. Una, que el animal puede morir, y lo puedes describir ahora, es decir, lo que significa y cómo se debe tratar, que lo vas a hacer. Y la otra es que la pueden matar, porque al final está en este caso incitando, por el tema que son las gallinas, a que sea picada ahí y a partir de ahí, que se empieza a provocar ya el tema de sangre y demás, de ahí al canibalismo hay 0,2 segundos. O sea, eso tarda 0,2, no tarda nada más. Por eso te así digo que hay es, hay una doble vía, hay una doble consecuencia. así es. Por eso lo más importante, sigo diciéndoles, es Prevenir, es prevenir esta condición. O sea, totalmente. eh, en el primero de los casos, cuando nosotros levantamos al ave y nos damos cuenta de que el oviducto está roto, el animal está completamente desangrado y que ya se produjo el canibalismo, como bien lo explicaba Ramón, porque no es un ave la que lo ataca, son cinco, seis, siete. Es más, todas las que están en el gallinero se le van a venir encima y literalmente destrozan este sector. Mis queridos amigos, yo siempre, obviamente, nunca voy a dar por terminada la vida de un animal, nunca, siempre hay posibilidades de salvar al ave, siempre se tiene que consultar a un nivel profesional. Pero en este caso, el pronóstico es reservado y en el 99.99% de los casos el ave termina muriendo en pocos minutos. O sea, la condición es grave. Ustedes tienen que entender que nos pasó, que nos tocó y tenemos que resignarnos a empezar a aprender y a capacitarnos para que esto no se vuelva a repetir. Ahora bien, tenemos el segundo caso, que es el que nosotros tratamos y es el que por suerte nos ha tocado en muchas ocasiones y me ha tocado atender también, que es el caso donde el ave se prolapsó, vemos el tipo de prolapso, salió un poquito, el oviducto salió un poquito y el ave no tiene ninguna laceración. No fue atacada por sus compañeras y si fue atacada muy poco. ¿De acuerdo? En ese momento nosotros podemos salvar al ave. ¿Cómo la vamos a salvar? Bueno, lo primero y lo más importante, esa parte del oviducto va a estar llena de burucha, no sé cómo le llaman en España a la burucha. A ver, cualquier cosa que puede coger dentro de la propia cama que tenga el gallinero, puede coger la tierruca, puede coger lo que es el tema de la propia cama que tiene. Ok, Mierdecilla, exacto. polvillo. Sí, sí, ok, perfecto, perfecto. Entonces, el ave ya está contaminada por la cama, ¿de acuerdo? Y muchas personas, que eso es una muy mala práctica, inmediatamente quieren volver a colocar esta zona, ¿sí? A su zona normal, a su zona habitual, y este es un error garrafal.
¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Levantamos al ave, sí, levantamos al ave y la separamos y nos la llevamos. Y con la fe grande de que la vamos a salvar, porque hay otro dato, sí, hay otro dato importante que les tengo que comentar. Nuestros animales sienten cuando nosotros las vamos a cuidar y sienten cuando nosotros las vamos a salvar. Y el que a mí me diga que no, está equivocado. ¿De acuerdo? Y Totalmente voy de a, acuerdo. y voy a morir con esa posición. Todos los animales saben cuando tienen a un creador responsable y nuestras manos se convierten obviamente en instrumentos para salvarla. Nuestra cabecita tiene el conocimiento, pero esto que está acá, que se llama corazón, va enfocado directamente a salvar a nuestra ave. Ese fue el consejo de hoy, ¿ok, Ramón? No fue la parte espiritual de hoy. Ok, entonces, nosotros nos llevamos a nuestra ave y con suero fisiológico que se consigue en cualquier farmacia, vamos a lavar, ¿ok? Vamos a lavar y vamos a lavar bien, ¿ok? Nos vamos a encontrar presencia de sangre, nos vamos a encontrar algo que es feo ver para muchas personas, pero bueno, es parte de nuestro hobby, tenemos que aprender, ¿ok? Lavamos bien, quitamos toda la burrucha, el acerrín o la mierdecilla, como dice Ramón, la quitamos bien, ¿ok? Y una vez que nosotros tenemos esta zona bien lavadita, aplicamos un poquito de gel, de este que venden en la farmacia, y vamos a empujar, ¿sí? Vamos a empujar de forma despacita esta parte que sufrió el prolapso. Y ustedes van a ver cómo mágicamente ella hizo el movimiento de retraer esta zona y luego va a colocar esta parte terminal del oviducto en la cloaca y ustedes dijeron, fantástico, perfecto, está ya en su posición. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí todo perfecto. Lo que pasa es que nuestro animal inmediatamente va a estar triste. Inmediatamente va a estar triste. Por tanto, tenemos que aplicar un antibiótico. Generalmente el antibiótico se aplica durante 5 días. Antibióticos, ustedes conocen en cada uno de sus países cuáles antibióticos tienen y la dosificación también. No vamos a adentrarnos en este tema. Ahora bien, empieza la pregunta que yo me lo preguntaba cuando tenía 21 años, o sea, ya hace bastante tiempo de eso. 4 o 5 Y sí, años. eso fue hace año y medio más o menos. Ustedes se pueden imaginar, yo decía, esta gallinita yo la adoro, pero va a volver a poner. Generalmente cuando se da esta condición el ave no pone, ¿ok? No pone bastante tiempo después, pero no importa. ¿O qué va a pasar cuando el ave defeque? ¿Esto va a volver a salir? Posiblemente se da. Pero alguien, así como el grupo de maestros al cual pertenezco y que me siento súper orgulloso porque aprendo todos los días de todos ustedes, Ramón, de todos ustedes, me enseñó que hay una planta que se llama sábila en nuestro país. En los países primermundistas, como los de mi amigo Barbado, se conoce como aloe vera. ¿Ok? Esta sábila, esta planta, sí, que todos conocemos, una de la parte maravillosa de esta planta que no solamente sirve para la cicatrización, para ulceraciones, para todo. Yo creo que la sábila es una planta que sirve para todo. La parte interna, que es el mucílago, se le quita la parte verde, ¿ok? Se pela y esta babita, este mucílago, se va. Yo hago el movimiento siempre con la mano. Yo tengo ese problema, estar hablando con las manos, ¿sí? Tenemos la baba, sí, pero es parte de. Y empezamos a raspar, ¿de acuerdo? Empezamos a raspar, a raspar, a raspar y sacamos una mucosidad y esta mucosidad la aplicamos en la parte de afuera y va a funcionar como un sello. Pero no solamente funciona como un sello, sino que la sábila, el mucílago de la sábila, tiene propiedades regenerativas increíbles y actúa de forma muy rápida, ¿ok? Muy, muy rápida. Hay otras personas, ¿sí? Que utilizan también miel de abeja y he visto resultados maravillosos. Así que esta es una de las buenas prácticas que yo he probado y lo más importante, como le digo a la gente, si yo no he probado algo y no me ha funcionado, yo no lo recomiendo. Pero en este caso, yo lo probé, me funcionó y lo estoy recomendando. Y les cuento algo, son primeros auxilios y en los primeros auxilios todo se vale, pero tiene que valerse algo asertivo, don Ramón Barbado. Pero muy bien lo está diciendo. La aloe vera, como decimos aquí, es algo maravilloso. Además, produce el efecto deseado. Y yo sé que tú allí, además, aplicas muchas veces la miel para todos estos temas. Y también estoy totalmente convencido. Yo no la he aplicado a la aloe vera sí, pero el tema de la miel no. Pero estoy totalmente convencido que tiene, por las propiedades, puede funcionar también perfectamente.
ese efecto cicatrizante que lo has contado muchas veces que tiene la miel y es maravilloso. O sea que lo, está claro. Y siempre además que utilizamos todo este tipo de productos naturales, pues bienvenidos sean, porque yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar también en canales como este, es decir, el utilizar productos naturales y sobre todo la prevención que hemos estado hablando en este programa para poder no llegar a esas luego muchas veces consecuencias indeseables, ¿no? Así es. Y muy importante, Ramón, también es que a partir de ese momento nosotros tenemos que monitorear a nuestra ave. ¿Ok? Al otro día Ujú, el animal defecó, se salió un poquito, otra vez la misma práctica. Se ujú. lava, va al oviducto para adentro y las veces que sean necesarias. Y el dato universal, que ayer lo tocaba un maestro también y me encanta, porque es increíble ser maestro de nada y aprendiz de todo. Decía este maestro que una de las condiciones sine qua non para nuestras aves cuando están enfermas es el tema del calor. Y yo lo defiendo hasta decir basta. Una ave que está enferma inmediatamente pierde calor y nosotros tenemos que entender que ave enferma necesitamos inmediatamente colocarlas en una zona caliente, colocarla en un bombillo, y es algo que desde hace muchísimos años yo recomiendo, pongo en práctica, y es algo que en este momento tenemos que decirle a nuestros amigos: calienten a sus aves, busquen la manera de que ellas tengan una temperatura adecuada, porque el animal enfermo, bajo cualquier enfermedad, desde una coccidiosis hasta una coriza, él va a bajar su temperatura y es muy importante que la mantengamos calientita. Ese punto estuvo muy bien porque estaba en esa conversación que tú estás diciendo de maestro. Y es cierto, porque muchas veces asociamos el calor única y exclusivamente a los pollitos cuando son pequeños, pero, y sobre todo y animales pequeños, porque lógicamente esa temperatura corporal la necesitan mayor temperatura. Pero cuando un animal está enfermo, desde mamíferos, aves y demás, el calor es lo primero que tenemos que aplicar porque es lo que hace al cuerpo reaccionar para que luego nosotros podamos darle una alimentación especial que estuvimos hablando. Pero eso lo dejaremos para otro día, ese tipo de alimentación a través de una jeringuilla, cómo podemos ayudar a nuestros animales, ¿vale? Pues eso lo vamos a dejar. Porque sé que si te doy ahí, te enseño la puerta, te vas a tirar. Con lo cual, eso lo vamos a hablar en otro programa, pero me quedo con lo de, nos quedamos con lo del calor, que puede ser, si quieres, el inicio, ¿vale? De ese otro tema que tocaremos en otro programa, Ronald. Pues yo creo que, no sé si te queda algo de lo del prolazo, pero yo creo que bueno, que el programa de hoy, la gente por lo menos se ha hecho una idea de qué es el prolazo, cuáles son las causas que provocan el prolazo, cuál es, en este caso, la parte de nuestra responsabilidad que debemos de tener para evitar que esas causas conduzcan a estas consecuencias y que si desgraciadamente han llegado a esas consecuencias, por lo menos en la parte menos drástica, que es la salida, pero que nosotros podemos de alguna forma intervenir para recolocar y que la gallina pueda otra vez retraer el ovioducto y nosotros colaboremos en ese sentido, como tú bien lo has explicado, pues yo creo bueno, que yo no nos podemos dar por satisfechos la horita casi que hemos estado, Ronald, con el programa. Siempre digo lo mismo, escúchame, si quieres alguna cosa que se nos haya pasado o alguna historia que quieras añadir, pues tú mismo. Sí, lo que añado es lo siguiente. eh, Esto no es un hobby, ¿sí? Hay personas que dicen, es que las gallinitas para mí son un hobby. Las gallinas tienen que pasar de hobby a pasión. Eso es fundamental. Pasión, Tiene pasión. que ser pasión. Punto. Una persona que tiene pasión. Yo las personas que me decía alguien un día, me decía: Ronald, ¿y cómo reconoce usted a un buen criador? Yo lo reconozco porque cada vez que le menciono la palabra gallina, le brillan los ojos. Y eso es pasión. Tiene que entender varias condiciones. Lo primero, que tenemos que tener una gran responsabilidad, no solamente con las aves, sino con los animales que tengamos. Y lo otro es capacitarse. Y para eso están programas como este. La persona que se perdió una hora escuchándonos hablar de un tema, de una condición que se les puede dar, es una persona que se está capacitando. Es una persona que siente pasión por sus aves. Y que seguramente el día que se le presente esta condición, lo primero, ojalá que nunca, porque previno la situación, va a saber cómo tratarlo. Entonces, esa pasión nos tiene que conducir a la capacitación y sobre todo a entender
que un animal querido, que un animal al cual nosotros le entregamos esa pasión por medio de nuestro cariño, es un animal que siempre va a estar en buenas condiciones. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, señor Barbado. Pues como siempre, Ronald, escucharte es oír a una persona que transmite la pasión por la avicultura como tú la transmites. Sabes que te llamo hermano cada vez que hablamos porque te considero un hermano. En este caso, además, coincidimos plenamente en la mayoría de las cosas porque tenemos una filosofía muy similar en todo esto. Compartimos además esa pasión. Y nada, pues yo te digo que estoy deseando de tener otro programa. Ya hemos dicho ahí más o menos por donde hemos abierto la puerta. Ya tenemos ahí un tema que pronto vamos a tratarlo seguramente en otro podcast. Y nada, hermano, que pura vida, como te digo también siempre, ¿vale? Y que es un auténtico placer tenerte siempre en el programa de podcast de Finca Casalejo. Nos seguimos viendo, ¿vale, hermano? Gracias, hermano mío. Gracias a todos. Felices gallinas para todos. Felices gallinas. Y un pura vida desde Costa Rica, tierra de paz. Se les quiere. Y Ramón, se te admira. Y estamos a tus órdenes, como siempre. Un abrazo para todos. Pues nada, y a ti te digo que nos vemos en el siguiente programa de podcast de Finca Casarejo con un nuevo tema y espero que sigas compartiendo con nosotros la pasión por la avicultura. Nos vemos. Chao.